¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los verdaderos pioneros de América? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir una civilización fascinante que cambió el curso de la historia mesoamericana, los Olmecas. Imagina un mundo hace más de 3000 años, cuando en las tierras bajas del Golfo de México surgió una cultura tan avanzada que dejó al mundo maravillado. Los Olmecas, cuyo nombre significa pueblo del movimiento en náhuatl, no solo fueron los primeros grandes constructores de América, sino que sentaron las bases de todo lo que conocemos hoy sobre las antiguas civilizaciones mesoamericanas. ¿Sabías que fueron los primeros en construir ciudades planificadas en América? Entre el año 1200 y 400 a.C., crearon impresionantes centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo más fascinante es su conexión con el hule, o caucho natural. No es casualidad que también se les conociera como habitantes del país del hule. Este material no era solo útil en su vida cotidiana, sino que tenía un profundo significado espiritual en sus ceremonias. Pero hablemos de algo que seguramente te dejará sin palabras: las colosales cabezas de piedra. Estas esculturas monumentales, talladas en basalto, pueden pesar hasta 40 toneladas. ¿Te imaginas cómo lograron mover estas enormes piedras sin tecnología moderna? Es uno de los misterios que aún nos mantiene intrigados. Los Olmecas fueron verdaderos innovadores. Desarrollaron el primer sistema de escritura jeroglífica en América. Crearon un calendario ceremonial que influiría en todas las culturas posteriores, y establecieron complejos sistemas de organización política y religiosa. Todo esto siglos antes que muchas otras civilizaciones del mundo. Imaginen esto: enormes rostros de piedra, algunos más altos que una persona, tallados con una precisión que incluso hoy nos deja boquiabiertos. Hasta ahora se han encontrado 17 de estas maravillas, cada una única y con personalidad propia. Sus rasgos son inconfundibles: labios carnosos, narices anchas, ojos almendrados y lo que parece ser un elaborado casco o tocado. ¿Serían retratos de poderosos gobernantes? O tal vez inmortalizaban a guerreros legendarios. Pero aquí viene lo más increíble. Estas cabezas fueron talladas en enormes bloques de basalto que tuvieron que ser transportados desde las montañas de los Tuxtlas, a más de 80 kilómetros de distancia. Y lo hicieron sin ruedas, sin caballos, atravesando pantanos, ríos y selvas espesas. Los expertos creen que utilizaron una combinación ingeniosa de trineos y rodillos de madera, además de balsas para navegar por los ríos. Solo imaginen la coordinación necesaria para mover estas piedras gigantes. Pero los Olmecas eran mucho más que escultores de gigantes. Eran verdaderos artistas en miniatura también. Sus obras en jade son joyas de precisión, con máscaras rituales y figurillas que parecen cobrar vida en tus manos. Su arte estaba lleno de significado: jaguares poderosos, serpientes místicas y criaturas fantásticas que mezclaban lo humano con lo animal. Hablando del jaguar, este felino era como una superestrella en su mundo. Lo conectaban con la lluvia, la fertilidad y el misterioso inframundo. ¿Han oído hablar del hombre jaguar? Según algunas teorías, era un ser mítico nacido de la unión entre una mujer y un jaguar sobrenatural. Esta figura aparece constantemente en su arte, y podría haber sido el origen de los primeros reyes dioses en Mesoamérica. Y cuando miraban al cielo, los Olmecas sabían exactamente lo que hacían. Construían sus edificios alineados con eventos astronómicos como los solsticios. Su calendario de 260 días fue tan preciso que otras civilizaciones como los mayas y zapotecas lo adoptaron y perfeccionaron después. ¿No les parece increíble cómo una civilización de hace más de 3000 años logró tanto? Los Olmecas no solo fueron los primeros en hacer grandes cosas en Mesoamérica, sino que sentaron las bases para todas las culturas que vinieron después. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes fueron los primeros en escribir en América? Pues bien, los Olmecas podrían llevarse ese título. Imagina la emoción de los arqueólogos cuando descubrieron la famosa estela de Cascajal, una piedra de serpentina con misteriosos símbolos que podrían ser el primer ejemplo de escritura en todo el continente americano.
Aunque todavía no podemos descifrar completamente su significado, estos antiguos glifos nos susurran secretos de una civilización extraordinariamente avanzada. Pero eso no es todo. Los olmecas no solo fueron pioneros en la escritura, sino que también manejaban conceptos matemáticos que te dejarán boquiabierto. ¿Sabías que ya utilizaban el concepto del cero? Sí, así como lo oyes. Mucho antes que otras civilizaciones, estos genios mesoamericanos ya comprendían este concepto matemático fundamental que más tarde los mayas llevarían a su máxima expresión. Ahora, hablemos de cómo vivían. La sociedad olmeca era como una pirámide perfectamente organizada. En la cima, una élite gobernante dirigía tanto lo político como lo religioso desde impresionantes templos y plataformas elevadas. Pero no creas que todo era poder y ceremonias. Debajo de esta élite, una población trabajadora y talentosa mantenía la civilización en movimiento. Los olmecas eran agricultores expertos. Cultivaban de todo: maíz, frijol, calabaza, yuca y hasta cacao. Y no solo eso, también eran cazadores y pescadores hábiles. ¿Te imaginas lo bien que conocían su entorno? Incluso desarrollaron sistemas de riego para asegurar que sus cultivos prosperaran en cualquier temporada. Pero quizás lo más impresionante era su red comercial. Los olmecas eran verdaderos maestros del intercambio. Comerciaban con jade, obsidiana, conchas marinas y cerámica, creando una red que se extendía desde México hasta Centroamérica. Es fascinante pensar que sus productos y su influencia cultural llegaron tan lejos, mucho más allá de sus fronteras originales. ¿No es increíble cómo una civilización tan antigua pudo ser tan avanzada? Los olmecas nos demuestran que la innovación y el progreso no tienen fecha de caducidad. Nos enseñan que el ingenio humano siempre encuentra la manera de brillar, sin importar la época. Es el año 400 a.C., y las imponentes ciudades olmecas que una vez bullían de vida y actividad, ahora están silenciosas. La venta, el centro ceremonial más importante, quedó abandonada. Sus majestuosas plazas, antes llenas de comerciantes y ceremonias, ahora están vacías. Las colosales cabezas y monumentos que tanto admiramos hoy comenzaron a ser cubiertos por la vegetación y el paso del tiempo. Pero, ¿qué ocasionó este dramático final? Los investigadores han propuesto varias explicaciones fascinantes. Una de las teorías más sólidas apunta hacia un cambio climático devastador. Los estudios geológicos nos revelan que la región experimentó sequías prolongadas que habrían afectado severamente sus cultivos. Y ya sabemos que cuando la agricultura falla, las sociedades entran en crisis. La naturaleza también pudo haber jugado otras cartas en contra de los olmecas. Hay evidencia de inundaciones masivas por desbordamiento de ríos, y hasta posibles erupciones volcánicas que habrían devastado sus ciudades. Imaginen enfrentarse a semejantes catástrofes con la tecnología de hace 2400 años. Pero hay más. Mientras los olmecas enfrentaban estos desafíos, nuevas culturas emergían en Mesoamérica. Los zapotecas y los primeros mayas comenzaban a ganar poder. Es probable que surgieran conflictos por el control de las rutas comerciales o los recursos, debilitando aún más a la civilización olmeca. Sin embargo, aquí viene lo más sorprendente. Aunque la civilización olmeca desapareció, su legado perduró de una manera extraordinaria. Es como si hubieran plantado una semilla cultural que siguió creciendo durante siglos. Su influencia fue tan profunda que los arqueólogos los llaman la cultura madre de Mesoamérica, y con razón. Pensemos en esto. Los mayas adoptaron muchos de sus conocimientos astronómicos y prácticas rituales. Los mexicas, siglos después, seguían adorando a versiones transformadas de las deidades olmecas. Sus innovaciones arquitectónicas, como los centros ceremoniales y las pirámides escalonadas, se convirtieron en el modelo a seguir para las civilizaciones posteriores. Es fascinante cómo una civilización puede desaparecer físicamente, pero seguir viva a través de su influencia. Los olmecas fueron verdaderos pioneros que establecieron las bases de lo que conocemos como la cultura mesoamericana, y su impacto se extendió por más de 1000 años después de su ocaso.
¿Se han preguntado alguna vez por qué, después de tantos años de investigación, los olmecas siguen siendo tan enigmáticos? La respuesta es fascinante. No dejaron textos extensos que nos cuenten su historia. Es como si tuviéramos un libro antiguo del que solo podemos ver las ilustraciones pero no las palabras. Imaginen esto. Bajo la densa selva y los campos de cultivo actuales, yacen ciudades enteras esperando ser descubiertas. San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes. Estos sitios que conocemos son apenas la punta del iceberg. Cada vez que los arqueólogos excavan, encuentran nuevas sorpresas. Sistemas hidráulicos que rivalizarían con los modernos, objetos rituales que nos dejan boquiabiertos, y estructuras que desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Pero lo más intrigante son sus símbolos. El hombre jaguar, esas imponentes cabezas colosales, los altares ceremoniales. Cada pieza cuenta una historia que aún no podemos descifrar por completo. Es como si los olmecas nos hubieran dejado un mensaje en código, y cada generación de investigadores intenta descifrarlo un poco más. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Su legado sigue vivo. Si viajan hoy a Veracruz o Tabasco, encontrarán comunidades indígenas que mantienen tradiciones y leyendas que podrían tener sus raíces en la época olmeca, aunque su idioma se perdió en el tiempo. Su espíritu pervive en el arte, en las costumbres y en la memoria colectiva de estos pueblos. Pero por cada respuesta que encontramos, surgen más preguntas. ¿Cómo era realmente su vida cotidiana? ¿Qué secretos guardaban sus ceremonias? ¿Qué conocimientos tenían que se han perdido en el tiempo? Es como si tuviéramos las piezas de un rompecabezas gigante, pero el dibujo completo aún se nos escapa. Y quizás sea precisamente ese misterio lo que hace a los olmecas tan fascinantes. Más de 2 milenios después, siguen cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestro entendimiento. No son solo una civilización antigua más, son las raíces profundas de la cultura latinoamericana, el primer capítulo de una historia que continúa escribiéndose. Amigos, con esto llegamos al final de nuestra serie sobre los olmecas. Espero que estos videos hayan despertado en ustedes la misma fascinación que yo siento por esta extraordinaria civilización. Si les ha gustado este viaje por la historia, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. ¿Qué otros misterios del pasado les gustaría explorar? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Recuerden, el pasado siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.